Cielo grisáceo, el tiempo se acaba. Escapar de la zona llena de gobimación por el clima, un giro al destino. Hora del cambio, el mundo se apaga. Y si se camufla la destrucción, la fuente de vida sin pálpito. Se nos viene un temporal y me voy a preparar. Todos estos cambios son para no caer y continuar. Aquí se juega con el tiempo, la cercanía es todo lo que yo siento con mi gente unida. El mundo se llena de grietas y esto no hay que lo entienda. El mundo pide tu ayuda y buena energía que fluya. Fluye y no satura la temperatura. Quiero cosas buenas para mi vida futura. Cielo grisáceo, el tiempo se acaba. escapar de la zona llena de gobimación por el clima, un giro al destino. Hora del cambio, el mundo se apaga. Y si se camufla la destrucción, la fuente de vida sin pálpito. Cuidar el mundo es el futuro, unidos y dándole duro. Que tu vibra sea positiva para encontrar una buena salida. Lluvia, lluvia pa' crecer, mañana mejor que ayer. Las raíces en mi piel, ya no me voy a esconder. La gente va más rápido, va más deprisa. La brisa del tiempo es el alma de la vida. Salir a la calle de la mano con mi team. Un mundo mejor para ti, para mí. Cielo grisáceo, el tiempo se acaba. Escapar de la zona llena de gobimación por el clima, un giro al destino. Hora del cambio, el mundo se apaga. Y si se camufla la destrucción, la fuente de vida sin pálpito. Vivimos sufriendo, pero juntos en esta condena. La gente se desmotiva y mientras empeora el clima. Este escalofrío me tiene de loco. De salud me siento muy poco. Mi cabeza llena de locura. En este ambiente nada locura. En el camino la noche es oscura. Quiero sentirme segura. Un buen clima no sofoca. El aire en la cara, encima la moto. Mi transporte en cada viaje, la mente el engranaje. El arte es mi equipaje, el mundo cambia con mensaje. Vengo del sur, luego me llego pa'l norte. Solo pa' eso necesito el transporte. Que no importe, base que rompe como por 9. Quiero llevarte de aquí pa' Marte, pa' ver toda tu arte. A veces pienso en darte tu parte. No sé ni cómo amarte. Cambio necesario, hemos tenido bastante, pero juntos es posible, por un futuro brillante. La energía para el cambio es la fuente del futuro, acércase a la cima. Las personas se motivan por un futuro seguro, acción por el clima. Cojo el móvil, busco la ruta, es hora del viaje a Europa. La luz del día me genera paz, alcanzaré el cielo, lograré lo que quiero. Hago zoom objetivo con lupa, también me acompaña mi tropa. Buena energía que fluya, fluya. Con mi gente unida, unida. Mi vida futura, pura. Acción por el clima, clima. Cielo grisáceo, el tiempo se acaba. escapar de la zona llena de gobimación por el clima, un giro al destino. Hora del cambio, el mundo se apaga. Y si se camufla la destrucción, la fuente de vida sin pálpito. You know, our global issue now is climate change. And unfortunately, in the Philippines, our region is the what we call it typhoon capital of the Philippines because we are the most vulnerable region in the country. For that reason, we are also one of the poorest because, you know, if you are always visited by disaster, then lives of people are deeply affected. And so we are grateful for the partnership because through this we develop resiliency especially for the poor people, and we work with government so that, you know, government is the
El ser humano con su modo de vida está transformando el planeta. Las consecuencias negativas de estos cambios son visibles en todo el mundo, pero se sufren más en unos lugares que en otros. Estamos hablando de otra forma de desigualdad, la desigualdad climática. Los países más vulnerables no son los que más maltratan nuestra casa común. En nuestro mundo dispar, ni contaminamos igual, ni nos afecta la crisis climática de la misma manera. Los cambios en los patrones del clima, la pérdida de cosechas, la escasez de agua, los incendios forestales, los fenómenos meteorológicos extremos, afectan sobre todo a los más empobrecidos. Manos Unidas se moviliza también contra esta forma de desigualdad. Sabemos que el ser humano tiene la capacidad de cambiar el mundo y que puede hacerlo para bien. Es hora de trabajar en las soluciones. Creemos que las estrategias para lograr este cambio deben centrarse en los más vulnerables y para ello desarrollamos proyectos a 3 niveles. Mitigación. Proyectos que ayudan a reducir las emisiones de CO2. Adaptación. Proyectos que limitan los riesgos del cambio climático. Recuperación. Intervención y ayuda en catástrofes y desastres naturales. Practicar la justicia climática es poner a las personas más vulnerables en el centro de nuestros esfuerzos y proponer y llevar a la realidad alternativas basadas en cambios de estilos de vida, producción y consumo. Esto es lo que hacemos en nuestros proyectos en más de 55 países. Proyectos que llevamos a cabo en Asia, en América, en África, en los lugares más empobrecidos, en los más olvidados, en los que más sufren las consecuencias de un mundo que está cambiando y cuya situación se agrava por la contaminación, por la ambición de los países desarrollados, por una transformación del planeta que nos pone en una situación nueva, inédita, ante la que tenemos que reaccionar. Un ejemplo de nuestras actuaciones está en Tanzania, en el distrito de Usetu, donde apoyamos la instalación de energía solar y facilitamos el acceso de agua de calidad a una escuela de primaria y un dispensario rural que atiende a más de 10.000 personas al año. Manos Unidas nos ayudó en proyectos de 5 pozos de agua en diversas aldeas de nuestra misión y también nos ha ayudado a mejorar mucho el dispensario que ustedes pueden ver atrás mío, aquí en Usetu. Quería simplemente agradecerles vuestra ayuda y también que tengan la confianza porque ciertamente que vuestra ayuda llega en concreto y llega a personas en concreto. El agua potable es también una necesidad en Ecuador, en plena Amazonía, en una zona donde las extracciones de petróleo han contaminado gravemente los acuíferos, provocando enfermedades en la población. El principal problema de aquí, de los afectados de la región, es el tema del agua, porque el agua superficial, el agua subterránea, están contaminadas con hidrocarburos y metales pesados. Entonces, a través de canales, hacer un proceso de filtración y se le puede dotar a las comunidades agua 100% segura. Una agricultura responsable, respetuosa con el medio, con la tierra, es el eje de nuestras actuaciones en Telangana. Un proyecto que afecta a 15 aldeas que ven mejorada su producción agrícola. పంట నష్టం తెగులు అగ్గి తెగులు అని వచ్చేది మచ్చ రోగం అని వచ్చేది దోమకాట వస్తే ఎకరాలే పోయేది ఇప్పుడు సేంద్రియ వ్యవసాయం మందులు వాడిన కాడ నుంచి భూమి ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది తిన్న వాటిని మేము ఆరోగ్యంగా ఉంటున్నాం ఇంకా ఒకరు చెప్పేటట్టు మాకు సాయం దేవుడు ఇస్తాడు మాకు గాపికం కూడా సార్లు చెప్పిన ప్రకారంగా మేము చేస్తాను మంచిగా చేసుకొని మా పంటలు కూడా ఆశింగి వానకాలం పండినవి నేను కొన్ని అమ్ముకున్నవి కూడా 2 బల్లర కొనుక్కొని రోజు 5 లీటర్ల పాలు పోతున్నా ఇప్పటి వరకు సేంద్రియ వ్యవసాయం అంటే 24 గంటలు చేస్తూనే ఉన్నాం వాళ్ళు ఇచ్చినందుకు మాసాల్లో వాళ్ళ పేరు తెలియదు ధన్యవాదాలు వాళ్ళకి. Estos son solo algunos ejemplos de nuestro trabajo para cambiar el planeta, con la mirada puesta en aquellos que más sufren su deterioro. Apoyamos proyectos de energías renovables, de construcción de infraestructuras más seguras y sostenibles, de reforestación y restauración de ecosistemas, de cultivos mejor adaptados a climas cambiantes, de acceso al agua y de acogida e integración de los cada vez más numerosos migrantes medioambientales.
Todo ello sin olvidar nuestra importancia. Estamos viendo mortandades de abejas. Hace 15 días yo vine acá con don Benjamín y revisamos una colmena y nos encontramos que en la piquera de la colmena habían miles de abejas muertas. Y esto no nos ha pasado otros años, apenas estos años logramos ver esa parte. Habíamos escuchado reportes en México que había mucha muerte de abeja, mucha mortandad también. A nivel del mundo también están habiendo problemas de las abejas, se están extinguiendo y sabemos que las abejas son los que nos dan alimento a través de toda la polinización que hacen, ¿verdad? En este año pues ha sido un año no muy bueno para nosotros. Il male che stiamo procurando al pianeta non si limita più ai danni sul clima, sulle acque o sul suolo, ma ormai minaccia la vita stessa sulla Terra. Di fronte a questo non basta ripetere affermazioni di principio che ci facciano sentire a posto perché tra le tante cose ci interessiamo anche all'ambiente, no. La complessità della crisi ecologica infatti esige responsabilità, concretezza e competenza. Mi ha colpito tanto che uno dei scientisti, nell'incontro che abbiamo avuto con loro e anche con i leader delle confessioni religiose, questo scientista, presidente, ha detto: mia nipotina, che è nata il mese scorso, dovrà vivere in un mondo inabitabile si no cambiamos las cosas. Lo que pasa en el mundo con ustedes, con noticias que van y vienen, algunas son un poco más densas que otras son más entretenidas, pero es lo que está pasando a nivel mundial. Y hablando del mundo, quería compartir con ustedes, saben, desde el Vaticano, los distintos expertos en cambio climático, ahí está el Papa Francisco, siguen de cerca qué es lo que está pasando con el clima. De hecho, el Papa en más de una oportunidad habló sobre la crisis climática y lo hizo con una nueva encíclica
hay muchos expertos del Vaticano que son especialistas en el tema, obviamente también toman información de diferentes organismos internacionales, y eso es lo que queríamos compartir con ustedes, ¿no? Y el mensaje del Papa diciéndole a los que creen que pueden tapar el sol con la mano y negar el cambio climático, les dice a esos políticos y a esos líderes mundiales, tienen una responsabilidad muy grande. Bueno, ¿de qué se trata el informe del Vaticano sobre la visión del cambio climático? La compartimos. El Papa Francisco emitió Alabado sea Dios, una continuación de su encíclica de 2015 sobre el medio ambiente. En el documento de 7.000 palabras, motivado por los fenómenos meteorológicos extremos ocurridos desde entonces y que Francisco llamó gritos de protesta de la tierra, el pontífice hizo un llamamiento a los negacionistas del cambio climático y a los políticos reticentes a cambiar de opinión, diciendo que no pueden pasar por alto sus causas humanas o ridiculizar los hechos científicos mientras el planeta puede estar acercándose al punto de ruptura. Alabado sea Dios, publicado antes de la cumbre medioambiental COP28 que comenzará el próximo mes en Dubái, estaba dirigido a todas las personas de buena voluntad sobre la crisis climática e incluye algunas secciones altamente técnicas que se leen como un documento científico o de política exterior. Las notas a pie de página del documento, en que algunas partes hacían referencia a las proyecciones muy específicas de aumentos de temperatura, estadísticas sobre el derretimiento de los casquetes polares y otras cuestiones técnicas, remiten a informes de fuentes católicas, las Naciones Unidas, laboratorios específicos y el panel sobre cambio climático de las Naciones Unidas. Bueno, vamos a tomar contacto con nuestro compañero Sergio Rubín porque nos hemos ocupado aquí incluso con testimonios realmente conmovedores de lo que pasa con los incendios en toda Europa, particularmente en España. El Papa habló del calentamiento global. Sergio, contanos. Sí, efectivamente, justamente como bien dice Pepe, a raíz de estos incendios, las altas temperaturas que atribuyen los expertos, no únicamente, pero en buena medida, al calentamiento global. Bueno, ¿qué dijo el Papa en un mensaje con motivo de la Jornada Mundial de Oración por la Creación para el 1 de septiembre? Que se está llegando a un punto de quiebre en materia medioambiental y esto hay que evitarlo, y pidió a las naciones más ricas, que como todos sabemos son las que más contaminan, que hagan un esfuerzo mayor, no solo dentro de sus fronteras, sino asistiendo técnica y económicamente a las naciones más pobres. Dijo que son las que terminan padeciendo más todo este deterioro
del medio ambiente. Recordemos, Sandra, Pepe, que entre las que más calientan y que no firman acuerdos contra el calentamiento global, contra el cambio climático, se encuentran las más desarrolladas, más importantes, Estados Unidos y China, aquí. Así que ahí está el llamado del Papa, que además dijo que al tema del medio ambiente, como viene la cosa, hay que darle tanta importancia como los conflictos bélicos o las crisis sanitarias. Ustedes. Bueno, de hecho ha sido el Papa quien ha dedicado una encíclica a este tema. Es decir, si bien es un fenómeno relativamente nuevo en cuanto a la preocupación que hay por el ambiente, ha sido este Papa el que ha llevado esa preocupación al máximo nivel. Efectivamente, el primer Papa que difunde una encíclica, la primera encíclica social sobre el medio ambiente. La verdad que entre las críticas al Papa esto ha sido un verdadero golazo, por supuesto, a raíz de una situación muy, pero muy preocupante, y entonces la Iglesia Católica ha decidido también tomar estas banderas y de hecho hace poco ha adherido a la Convención del Cambio Climático de Naciones Unidas y al Acuerdo de París. Sergio, ¿cómo está el Papa de salud? Está bien, está mejor, está partiendo, tu pregunta es muy atinada, porque si no me fallan los cálculos, el domingo está partiendo para Canadá. Se sentía un poco mejor, obviamente con todos los cuidados, con el bastón, la kinesiología por su rodilla, pero bueno, está confirmado el viaje el domingo a Canadá. Son 5 días, es un viaje muy largo y las distancias de las ciudades que va a recorrer en Canadá son muy grandes también. Es una prueba muy exigente. Vamos a ver cómo sale de esa prueba, Sandra, el Papa Francisco. Bien, gracias, Sergio. El Vaticano ha pedido que las decisiones finales de la COP26, la conferencia de la ONU sobre el cambio climático, se inspiren en un auténtico sentido de responsabilidad hacia las generaciones presentes y futuras. A pocas horas del cierre de la cumbre, el Vaticano pide a los delegados que tengan presente el rostro humano de la crisis climática, su impacto en los más pobres y en los que menos han hecho para provocarla. Es una de las peticiones más urgentes del Papa Francisco. Che uno dei scientisti nell'incontro che abbiamo avuto con loro e anche con i leader delle confessioni religiose, questo scientista, presidente, ha detto: mia nipotina, che è nata il mese scorso, dovrà vivere in un mondo inabitabile se non cambiamo le cose. El Vaticano también pide a los países desarrollados que tomen la iniciativa para resolver los acuerdos pendientes sobre reducción del impacto, adaptación y financiación, que son imprescindibles para cumplir lo acordado. El comunicado reitera el llamamiento del Papa Francisco a no desperdiciar esta ocasión para responder al grito de la tierra y al grito de los pobres. La temperatura media de la Tierra ha aumentado 0,8 grados en el último siglo y se calcula que podría aumentar más de 4 grados antes del año 2117. Son cambios que afectan al mundo y por eso fue natural que Francisco lanzara la voz de alarma en nombre de la Iglesia Católica. Justamente el Papa nos educa en la idea de que todo está conectado, todo tiene sinergia y relación con todo. Por eso tan importante es el agua como la situación de los más pobres. Es igualmente importante la atención al problema de la basura como el cambio climático. El profesor Guerra López dirige el Centro de Investigación Social Avanzada en México, que se ocupa de cuestiones sociales como el cambio climático. Lamenta que aunque el clima no cambie solo por la acción de los seres humanos, haya todavía personas que defiendan ideas o productos que lesionan a la humanidad. Cada uno debe ser consciente del daño que causa y asumir su responsabilidad. La encíclica Laudato Si habla sobre el cambio climático y el Papa, sin ser una autoridad en materia científica, escucha a las mejores investigaciones en el ámbito científico sobre el cambio climático que justamente nos permiten entender que el cambio climático es un fenómeno complejo, parcialmente natural y parcialmente generado por el uso irresponsable de nuestros recursos naturales por parte de los seres humanos. El profesor recordó que Francisco, como Benedicto XVI y Juan Pablo II, escucha a la ciencia.
Por eso, lo que escribe en su encíclica ecológica no es cierto porque lo diga la Iglesia, sino por las pruebas científicas que lo demuestran. Me parece que esta actitud es muy valiosa por parte de la Iglesia porque nos muestra que la fe y la razón, la Iglesia y la ciencia pueden caminar juntas al servicio de las personas, sobre todo de las más pobres. Al igual que en la naturaleza, donde todo está conectado, muchos expertos, como el profesor Guerra López, creen que esta conexión podría aplicarse a la Iglesia y la ciencia, ya que una puede ayudar a la otra para construir un mundo mejor. The era of global warming has ended, the era of global boiling has arrived. Guterres está empleando una narrativa gráfica, metafórica, para dar un mensaje de preocupación que muchos científicos compartimos, pero que curiosamente no todo el mundo comparte por igual. La ebullición global es un término metafórico y el cambio climático es un término más técnico, más correcto, más preciso. Lo que se busca con este término es básicamente alarmar para acelerar nuestra toma de medidas, para apoyar las medidas que puedan tomar los políticos, los estados, los gobiernos. La razón por la que se acuñan estas expresiones, que a veces se tachan de sensacionalistas, es que a pesar de la urgencia y la contundencia con la que invita a actuar la ciencia, los gobiernos siguen sin tomar medidas a la altura de las circunstancias y sin transmitir a la sociedad la gravedad real de la situación. Our foot is stuck on the gas pedal, we have to pull it off. The greatest challenge humanity has ever faced. We are careening towards the edge of the abyss. We are still careening towards climate catastrophe. We are digging our own graves. El lenguaje es muy importante porque realmente detrás del lenguaje hay muchas emociones, sentimientos, hay lo que la gente pueda percibir o comprender, porque no todo el mundo tiene todo el tiempo para estudiar y entender exactamente qué es lo que está pasando. El problema es que la creación de nuevos términos con la que nos referimos al aumento de la temperatura y sus consecuencias por sí misma no es suficiente para generar los cambios de gran magnitud a la velocidad necesaria. Esto va a costar revertir. Aunque el mes de julio aún no terminó, los expertos sostienen que ya es un hecho que será el mes más cálido jamás registrado. La estimación fue hecha el jueves por la Organización Meteorológica Mundial de Naciones Unidas y el Observatorio Europeo Copernicus, después de 3 semanas de olas de calor en diversos puntos del planeta. Para el secretario general de la ONU, esto es solo el principio. La era del calentamiento global ha terminado. Ha llegado la era de la ebullición global. El aire es irrespirable, el calor es insoportable y el nivel de beneficios que generan los combustibles fósiles y la inacción climática es inaceptable. Guterres enfatizó que lo que ocurre es totalmente consistente con las predicciones y advertencias previas y destacó que la única sorpresa es la velocidad del cambio. La humanidad ha desencadenado la destrucción. Esto no debe inspirar desesperación, sino acción. Todavía podemos detener lo peor, pero para eso debemos convertir un año de calor ardiente en un año de ambición ardiente y acelerar la acción climática ahora. Guterres, que será anfitrión de una cumbre sobre el clima que se celebrará en septiembre en Nueva York, pide a los países desarrollados que se comprometan a alcanzar la neutralidad de carbono lo más cerca posible de 2040 y a las economías emergentes antes de 2050.
Bueno, son los efectos del cambio climático que han llevado a expertos a reunirse aquí en Alemania. La conferencia de Bonn, que es el tradicional encuentro de expertos que se reúnen para preparar la próxima conferencia del clima, la COP2, que se celebrará este año, la COP24, que se celebrará este año en los Emiratos Árabes Unidos, llegó a su fin tras 10 días de negociaciones. Sin embargo, las negociaciones estuvieron marcadas por escasos avances y por la falta de confianza y la división entre países ricos y en desarrollo, una situación que ha tensado las disputas por la financiación de los daños causados por la crisis climática y los compromisos de reducción de emisiones. En paralelo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, calificó de patética la respuesta que se está dando a la crisis climática y advirtió que el mundo se dirige al desastre, una situación de la que culpó en buena medida a los combustibles fósiles y a las empresas energéticas. Nuestra compañera Isabela Escobedo estuvo en Bonn y nos trae un resumen del cierre de la conferencia. La precumbre del cambio climático culmina hoy aquí en Bonn tras 10 días de intensas negociaciones que apuntan a una complicada COP28 a finales de año en Dubái. Aunque sí es cierto que se han logrado concretar algunos puntos de la agenda, observadores coinciden en que en muchos puntos críticos no se ha logrado ningún tipo de Bueno, en este contexto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que la era del calentamiento global terminó y ahora es el momento de la era de la ebullición global. For vast parts of North America, Asia, Africa and Europe, it's a cruel summer. For the entire planet, it is a disaster. And for scientists, it is unequivocal. Humans are to blame. All this is entirely consistent with predictions and repeated warnings. The only surprise is the speed of the change. Pues lo único que nos sorprende es la velocidad con que esto ha ido cambiando, es lo que nos advierten y nos dicen, bueno, pues ya había muchísimas señales, así que o nos ponemos a trabajar o la verdad es que no la vamos a pasar nada bien. Y desde Estados Unidos, el presidente Joe Biden declaró que el cambio climático es ya una amenaza para la existencia. Anunció una serie de medidas para proteger a los trabajadores y las comunidades por las olas de calor que han golpeado al país en las últimas semanas. Recordemos que en varias zonas de territorio la temperatura superó los 40 grados. No eres tú, está confirmado. Algo extraño está pasando en el mundo. Lo que se acaba de revelar es brutal. Hace tan solo unos momentos, científicos han confirmado que algo muy extraño está pasando en la Tierra. Tal vez tú ya lo habías notado. Te sentías incómodo, enojado, molesto. Y no solo tú, sino las demás personas. Además que te enfermabas más del estómago, que sentías como que te faltaba agua en tu cuerpo y que veías a tu alrededor y que todo se observaba más seco, más apagado, más amarillo. Bueno, la razón de todo lo anterior ya se ha revelado. Y sí, algo está pasando. La primera confirmación es que el mes de febrero fue el mes más cálido en la historia de la humanidad desde que haya registro. Y no solo eso, que el planeta entero lleva 9 meses de temperatura récord. Los científicos del Servicio Copérnico de la Unión Europea han hecho esta brutal revelación y realmente están muy preocupados. Tras esto, expertos del mundo han dicho que esto ya confirma el cambio climático y que el aumento de temperatura cada vez es más fuerte. Ellos dicen que parece que el Acuerdo de París del 2015, donde se intentó frenar el calentamiento global, fue un fracaso y que los últimos 8 meses, a partir de julio del 2023, el aumento de temperatura incluso ha superado los 1.5 grados de calentamiento. Para que te des una idea de esto, en el Acuerdo de París se fijó intentar mantener el calentamiento en 1.5 grados o menos durante lo más que se pudiera. Bueno, en 2023 esto cayó. Según expertos, el cambio climático es provocado por lo que hace el ser humano, sobre todo por las emisiones de dióxido de carbono y metano por la combustión del carbón, petróleo y gas natural. Sí, esto está confirmado y es algo terrible. Increíblemente, el mundo no está hablando de esto.
Ahora dime, ¿tú qué piensas? ¿Ya habías notado que algo muy extraño estaba pasando? Lo más seguro es que sí. Dime, ¿cuál es tu opinión? ¿En qué terminará todo? Algo malo está pasando en el mundo y la mayoría no se ha dado cuenta. Advertencia, ve este video completo. A los niños les cuentan esta historia. Una rana saltó un día a una olla de agua hirviendo. Al darse cuenta lo caliente que estaba, escapó de ahí rápidamente. Su instinto fue salvarse y no aguantó ni un segundo en la olla. Otro día, esa misma rana saltó a la misma olla, pero esa estaba llena de agua fría. Es así que nadó tranquilamente por el agua de la olla. Estaba tan feliz con esa piscina improvisada. Lo que la rana no sabía es que el agua se iba calentando poco a poco. Así que al poco tiempo el agua fría se convirtió en agua templada. Pero la rana se acostumbró. Seguía nadando plácidamente en ella. Sin embargo, poco a poco, el agua subió de temperatura, tanto que llegó a estar tan caliente que la rana murió de calor. Ella, sin embargo, no se había dado cuenta, ya que el calor aumentaba de forma gradual y se iba acostumbrando a él. Reflexión: no seas como la rana. Esa historia que muchos escucharon de niños se ha vuelto real y tan exacta que realmente es perturbadora. Hace tan solo unos momentos, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, mandó el siguiente mensaje al mundo, y es que ha advertido que pasamos del calentamiento mundial a la era de la ebullición global. Es así que las consecuencias son claras y trágicas. Niños arrastrados por las lluvias monzónicas, familias huyendo de las llamas, trabajadores colapsados que pierden la vida de inmediato tras un golpe de calor por las temperaturas extremas, pérdida masiva de especies animales, fenómenos climáticos desastrosos como nunca los hemos visto. Ahora bien, algunos dirán que es una exageración, que no puede ser posible. Están muy equivocados. Ya está confirmado. El mes de julio fue el mes más caliente que se tenga registro. Y los primeros días de julio fueron los días más calientes que pudo haber vivido el ser humano. Además han detectado que una extraña ola de calor está golpeando el océano, algo que tampoco tiene precedentes. Y lo más brutal es que apenas estamos comenzando. Lo peor está por venir. Es por eso que la ONU le dio un golpe brutal a los países más poderosos del mundo, porque fue muy claro. Ellos son los responsables de la mayor contaminación global. Es así que ya no hay tiempo. Nos está pasando lo mismo que la rana. El mundo se está calentando. Está pasando de templado a hirviendo. Y nosotros cada día nos estamos acostumbrando a esto, pensando que es normal, que no pasa nada. Pero no es así. De esta manera hay que dejar puntos claros. Julio es el mes más caluroso en toda la historia que se tenga registro. La temperatura del mar también está por encima de lo normal. Las temperaturas tan altas en 2023 no son normales. Algo extraño está pasando. La ola de calor no solo está golpeando a Occidente, sino también a Oriente. Los científicos habían advertido esto, pero nadie hizo nada. La culpa del calentamiento global es del ser humano, sobre todo de los más ricos, y estamos a punto de llegar a tener un aire irrespirable y un calor insoportable. ¿Y sabes qué es lo más oscuro y perturbador? Que lo más probable es que no se haga nada. Este tema debería ser mundial, noticia impactante de alerta y tomar medidas drásticas. Pero te has dado cuenta que casi nadie está hablando de esto, ni los periódicos, ni las noticias, nadie, como si no fuera importante. Se está quemando la casa y la gente está ahí sentada, sobre todo los más poderosos, no están haciendo nada. Yo solo te pregunto, ¿has sentido más calor últimamente? Calor insoportable. Bueno, eso no es nada, comparado con lo que está a punto de llegar. Y es que te explico para terminar. En primer lugar, el golpe de calor para las personas va a ser terrible. Cada año, miles de seres humanos pierden la vida por esto a nivel mundial. Miles, no uno ni 100, miles. En segundo lugar, va a haber una gran cantidad de incendios, tantos como no se hayan visto. ¿Te acuerdas cómo hace unos días se veía Nueva York de color rojo como apocalíptico? Bueno, eran por los incendios que había en Canadá, ni siquiera en Estados Unidos. Esos provocaban el color en el cielo. El hielo de los polos se va a derretir, haciendo que las ciudades costeras se inunden y desaparezcan. Además, muchas especies por el calor no van a sobrevivir y simplemente, adiós, van a desaparecer. Además, los fenómenos climáticos se van a hacer cada vez más terribles. Es decir, donde llueve, va a llover muchísimo. Donde no llueve, va a quedar completamente seco. Pero también viceversa. Donde llueve mucho, va a dejar de llover. Y donde no llueve nada, va a llover hasta inundaciones. Y hay ciudades, varias, incluso países, que se han quedado sin agua. Escuchamos, por ejemplo, de Sudáfrica. Y escuchamos también de Monterrey, México. Y actualmente hay una problemática brutal en Uruguay. Sería el primer país que se quede sin agua. Los alimentos, por todo el cambio climático, van a empezar a morir. Es así que los costos van a aumentar. Y esto solo sería el principio. Los hielos perpetuos siberianos, conocidos como el famoso permafrost, ya se están derritiendo. Y de ahí están saliendo varios virus y bacterias que el ser humano no conoce y que podrían generar una pandemia como no hemos visto en tiempos recientes. Y sí, todo eso nos está acabando. ¿Y saben qué? A casi nadie le importa. Y es que no están hablando de esto. Y los más poderosos no están haciendo tampoco nada para cambiarlo. Y los países más ricos, que son los que más contaminan, y las empresas más ricas, que también son las que más contaminan, ¿saben qué? Tampoco les importa. Lo sé, suena muy fatalista, pero te repito, estamos actualmente en la olla hirviendo. Somos la rana y no nos hemos dado cuenta.
Ahora dime, ¿tú qué piensas?